Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido una vez más a un tiempo devocional directamente en vivo y en directo desde las instalaciones de Centro Libre Cristiano, tu lugar de bendición. Ya estamos listos y preparados para tener este tiempo donde escudriñamos, analizamos, nos metemos más a profundidad a la palabra de Dios y detenernos un poquito en medio de nuestra semana para tener este tiempo devocional. Doy la bienvenida a mi pastor Nehemías Hernández. ¿Cómo está, pastor? Buenos días, Pastor Omar. Pues estamos bien, gracias a Dios, con salud, con vida, con ánimo, con anhelos, con sueños todavía que Dios nos da en este tiempo ya que vamos saliendo de la pandemia, esperando obviamente que la iglesia crezca, ¿verdad? Que se multiplique, que este sea un tiempo de pesca y de gran cosecha para la iglesia en general, ¿verdad? Que mucha gente busque de Dios, que tenga hambre de la palabra. Y bueno, gracias por conectarse con nosotros aquí al devocional. Gracias por su fidelidad ahí detrás de estas cámaras. Y no se olvide, compártala. No olvide tampoco el poder escribirnos peticiones. Si tiene peticiones, tal vez estás enfermo o pasando alguna necesidad, queremos apoyarte en oración y acompañarte en este tiempo. Si estás en un tiempo de dolor también, podemos acompañarte en este tiempo de dolor con nuestras oraciones, con una palabra de Dios, con una palabra de ánimo, que te anime, que te aliente. Gracias por conectarse en cualquier latitud, donde quiera que estés, a cualquier horario en el cual te toque estarnos viendo, escuchando. Participa juntamente con nosotros y también, pues todos aprendemos unos de otros, Pastor Omar. Sí, es un aprendizaje constante, una manera de estar siempre alimentándonos de la palabra de Dios. Hay personas que no nos pueden ver por la mañana, pero ellos se conectan durante la tarde y nos están viendo, y aún en la tarde nos dejan el mensaje, nos dejan una palabra de aliento, nos envían mensajes privados donde nos dicen cómo fue de bendición para ellos el devocional o el mensaje del día domingo. Así que no deje de hacerlo, es una bendición para nosotros poder compartir con usted y ser parte de la edificación para su vida y crecimiento espiritual. Y siempre estamos aprendiendo unos de otros, y en ese aprendizaje constante nos nutrimos mutuamente. Sí. Eso es muy, muy lindo, muy especial, pastor. Así es, lastimosamente ya para cuando tratamos o vamos entendiendo muchas cosas, los años ya están pasando y la vida también, sí. ¿No? Nos ganaron los años. Nos ganaron los años y el tiempo que no se detiene. Hay dos cosas que nunca paran, que es el cambio y el tiempo. Todo cambia y está en constante cambio, Omar, y el tiempo que no se detiene. Dos cosas que no podemos detenerlas, sin embargo sí podemos tratar de manejar un poco ahí nuestro tiempo, ya que todos tenemos el mismo tiempo que Dios nos da, y es decir, en horas, minutos, días, semanas, años, etcétera. Pero vamos a aprovecharlos en tiempos como estos con devocionales para poder nutrirnos con la palabra de Dios, rumear la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios para que Dios nos hable cada día, así como alimentaba al pueblo de Israel, Omar, con el maná diario, el maná, ¿verdad?, que caía cada mañana, el pueblo salía y recogía. Esto es un devocional y gracias por conectarse. Tal vez estés en un horario diferente escuchándonos. Muchas gracias. Y pues es un tema bastante extraordinario acerca de cómo proteger nosotros el ambiente, la atmósfera en la cual Dios se mueve o Dios estipuló desde un principio para la iglesia. Sí, es un tiempo devocional donde podemos detenernos un poquito más para compartir acerca de la enseñanza que se dio el pasado domingo, por ejemplo, y detenernos en partes donde cuando ya termina uno la prédica dice, se me pasó, o esto hubiera también sido interesante. Sí. Y la prédica sigue trabajando en nuestras vidas, así como en la vida de las personas que escucharon el mensaje. Nos dice nuestra hermana Maggie, nos dice, hola, bendiciones, pastores. Nuestra hermana María Isabel Vázquez, muy buenos días, pastores, buen día. Y nos dice nuestra hermana María Isabel, hermosa palabra del domingo. Elizabeth Núñez nos dice, gracias. Bendiciones, por cierto, felicidades. El día de ayer estuvo de cumpleaños nuestra hermana Eli, muchas felicidades. Nuestra hermana Ivonne Parra, buenos días y bendiciones. Nuestra hermana Magda Recio nos deja un corazoncito y una manita de oraciones. Nuestra hermana Magda Recio nos dice también, bendiciones, pastores, en esta hermosa mañana. Daniel Segovia nos dice, quiero pedirles oración por mi hermano José, que está un poco mal con estos cambios de clima. No se sabe si es alergia u otra enfermedad, pero creemos en que Dios tiene
el control. Así es, vamos a estar orando también por las necesidades. Recuerda enviarnos sus pedidos de oración para estar orando juntamente. Y bueno, el tema del domingo dejó a muchos con la curiosidad todavía, con el deseo de aprender más. Y era esa atmósfera. ¿Cómo cuidar la atmósfera cuando estamos en la casa de Dios? Yo he escuchado personas en mi vida cristiana que dicen, ay, es que el servicio le faltó algo. Pero al mismo tiempo en ese rato escucho una persona que dice, qué hermoso servicio, qué hermosa palabra. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al que me dijo que estuvo hermoso o al que me dijo que le faltó algo? Y en este servicio del domingo me daba cuenta a través del mensaje, no es el servicio, es la actitud con la que vienes al servicio. Por eso a veces dices, faltó, porque no estuve metido de lleno. Entonces... Tu disposición. La disposición. Sí, no traías una disposición. Cuando vamos al Salmo 100 nos habla de la disposición y nos dice, entren por esas puertas con acciones de gracias. Y está generalizando, el que está triste cuando entre por esas puertas, entre con acciones de gracias. El que viene atribulado, cuando entre por esas puertas, entre con acciones de gracias. Sí, el que viene en depresión, en angustia, cuando entre por esas puertas, entre con acciones de gracias. Y puedo seguir continuando toda esta mañana hablando acerca de eso, de la disponibilidad, de la actitud de la persona. Por eso Dios desde un principio diseñó un orden para que la persona o el ser humano, ya para cuando llegara a donde él estaba, ya llegaba preparado para poder escucharle y experimentar su presencia. Entonces, si lo traemos a nuestro contexto, a nuestra actualidad, la gente no se prepara durante semana, ni se prepara, digamos, ni para entrar al templo. Entonces, cuestión de actitud, como dicen, ¿no? Cada uno ve o expresa de acuerdo a su experiencia y cada uno responde el amén de acuerdo a la experiencia de vida mientras escucha un mensaje, una prédica, una enseñanza. Pero el diseño de Dios es maravilloso porque me presenta a mí un orden. Cuando Dios le ordena a Moisés, el tabernáculo tiene que ser de tales medidas, tales cosas habrá en el patio, tales cosas en el lugar santo y tales cosas en el lugar santísimo. Desde un comienzo Dios le establece a Moisés el diseño, es decir, el orden, el lugar en el cual Dios quería habitar, tenía que llevar obviamente ese protocolo, esa organización, de tal manera que el pueblo podía acercarse a las puertas por allá y estar el pueblo, llevar los sacrificios, dárselo a los sacerdotes en el patio, donde estaba el altar de bronce, lo cual el altar significa sacrificio, significa muerte. Ahí ofrecían los holocaustos, los sacrificios que el pueblo llevaba. Posteriormente ellos lavaban sus manos y lavaban sus pies. Ese altar tenía cuernos en las esquinas, los cuales ellos untaban con la sangre del sacrificio que acababan de ofrecer al Señor. Posteriormente, ellos se lavan manos y pies para poder ingresar al lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, es decir, un pan por cada tribu diariamente, y el candelero de oro alumbrando aquel lugar. De allí, solamente uno entraba anualmente al lugar santísimo, Omar. Entonces, es extraordinario, porque todo es simbolismo, son simbolismos maravillosos que a nosotros, a la iglesia, nos bendicen mucho. Cuando uno entiende a través de los años, digo a través de los años, Omar, porque a nosotros tal vez nos ha tocado un poco más el educarnos, el aprender. Hoy la información, todo el mundo tiene la información en sus manos, Omar. Sí, ya es muy accesible. Hoy muy accesible. Mientras tú predicas o yo predico, el congregante está con su teléfono a ver si es cierto aquí en Google, a ver qué año dijo. Sí. Uno tardó años, décadas para acumular toda esta riqueza. Pero todo el orden, el protocolo y la organización es extraordinaria, porque lo único que quieren decir en este caso, para usarlo específicamente, Omar, es que Dios
le mostró la forma en cómo la persona se tiene que preparar para llegar ante Él. Posteriormente, en los tiempos de Cristo, por supuesto, cuando Jesús muere, expira, entrega el Espíritu, el velo del templo se rasga, se rompe, abriéndonos entrada, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora al lugar santísimo tenemos entrada por medio de la sangre del Cordero. Entonces es extraordinario cómo ahora nosotros tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios, pero la actitud es muy importante. Aún Pablo dice que cuando ofrendemos lo hagamos con una buena actitud, porque Dios ama al dador alegre. Entonces por eso los principios no cambian. Hay cosas que cambian, pero hay cosas absolutas de parte de Dios que no son modificables a través del tiempo, de que no se comprometen y no son canjeables por nada, no cambian, son principios. Un principio nunca cambia. El fundamento de este edificio, por ejemplo, en el cual estamos ahorita transmitiendo, no cambia. El edificio por arriba lo pueden derribar y lo pueden volver a levantar, pero el fundamento queda estable, es el mismo. Lo pintan, le mueven paredes, lo amplían, le abren ventanas, le ponen puertas, lo que quieran, pero la base va a seguir siendo claro, la base. Entonces esos son principios importantes. Por eso el Salmo 100 es un salmo extraordinario y muy mencionado en nuestra vida cristiana siempre, ¿verdad? Que entremos por esas puertas con acciones de gracias. Qué difícil es entender lo que Pablo también dice, que nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo tiempo y por todas las cosas. Menciono esto porque estamos en el cuerpo y estamos en la vida en la cual todos pasamos situaciones adversas en la vida. Y qué difícil es cuando una persona viene en angustia, en depresión, en tristeza, que entre por esas puertas con acciones de gracias a Dios. Sin embargo, Dios nos lo demanda. ¿Para qué? Para Él poder manifestarse en nuestras vidas una vez entremos al recinto, una vez entremos al santuario. Tenemos el ejemplo, el Salmo 73, si no me equivoco, que es el Salmo de Asaf. Y Asaf habla de lo que sucede en el santuario y habla de lo que sucede fuera del santuario. Es un salmista, es un profeta, es un cantor, pero fuera del santuario se siente igual que los demás, se siente un envidioso, qué sé yo, se llena de envidia, de celo por los demás y le viene el desánimo, la congoja y muchas otras cosas más que suceden. Pero una vez entra al santuario de Dios, viene y vuelve en sí. Entonces es extraordinario que Dios habita en su santuario. Sí. Dios está en su santuario, no ha cambiado. Ahora, es difícil de explicar, porque el domingo yo les decía, es difícil para mí explicar lo que yo, batallo para entender también. Sí. Y más para explicarlo, porque cuando uno trata de enseñar es diferente a predicar. La enseñanza requiere más tiempo. La de predicación, ¿no? Es aplicación de cosas y aplicarla. Pero la enseñanza necesita más tiempo para poderlo ir y para tomar un hilo, un curso y lo vas desarrollando para el entendimiento de la gente. Con detalles, con Sí. traducciones, con interpretaciones, Sí, así lo escribió fulano, así lo escribió sutano, Ajá. esto significa tanto, entonces es más desarrollo y una prédica es algo práctico. Algo práctico, directo, utilizando ejemplos de la vida diaria, ¿verdad? Y usarlos en la fe, actualizarlos a nuestra situación. Entonces las diferencias. Sin embargo, nos presenta el tabernáculo, es el lugar de la presencia, es el lugar de la habitación de Dios, es el lugar donde Dios vive. Qué extraordinario y qué misterioso es que el Dios omnipresente le dice a Moisés, hazme un lugar allí, porque yo quiero vivir, quiero estar con ustedes, quiero estar en medio del pueblo, viviré entre ustedes. El Dios que en todos lados está, porque es lo que nos enseña la teología y es lo que nuestra mente finita, hablando aún de los teólogos, ¿verdad? Lo único que alcanzamos a captar es eso, es que Dios en todos lados está. Entonces, ¿por qué Dios pide un lugar para morar si en todos lados está? Es extraordinario ponernos a pensar cosas así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora a través de Cristo viene el Espíritu Santo y muere en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo, pero Dios está donde le invoquen, Dios está donde se le reconoce, es cierto, Él conoce todas las cosas, nada es oculto ante Él, de Él es la tierra y su plenitud, sus ojos, lo traspasan todo, pero donde se invoca el nombre del Señor, ahí está Él, donde Él tiene un propósito, Él ahí se hace manifiesto, pero no quiere decir que en todos lados está el Señor. Pero si una persona está dentro de un bar tomando, está perdido, y Dios tiene un propósito con esa persona, Dios usa algo para empezar a revelarse a esa persona. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que Dios habita en el bar. Entonces, por eso es un ejemplo, que si tú andas fuera,
Dije, andas fuera en otra nación y te preguntan, ¿de dónde eres? No, pues soy de Estados Unidos. Es algo general. Es como decir, Dios está en toda la tierra. Sí, pero ¿de dónde? ¿De qué lugar? ¿De qué estado? Ah, en California. ¿En qué condado? En Riverside. ¿Qué ciudad? Indio. ¿Qué calle? Ah, tal. ¿Y cuál es tu dirección? Ya específica. Ah, allí vives. Pero dijiste que en Estados Unidos, algo general. Algo una gama muy amplia, claro, que se pierde en el solo concepto. Claro. Sí, es como cuando dice, voy de viaje a Europa. Ah, correcto. ¿A qué parte de Europa? ¿A qué parte de Europa? Es muy grande. Sí, es enorme. Entonces, sí. Es lo mismo como Dios busca a la persona indicada en el lugar indicado. Ajá, correcto. Así. Sí, así es, ¿verdad? Entonces Dios en su omnipresencia está, cierto, en todo lugar, pero está en el lugar donde se le invoca, donde hay un hijo suyo, donde él tiene un propósito, ¿verdad? Donde dos o tres se congregan en su nombre, ¿verdad? Dios no avergüenza a nadie. En fin, hay muchas citas bíblicas que podemos utilizar, pero comprender esto, cómo el Dios omnipresente le pide a Moisés un lugar para habitar, y ya posteriormente vemos el desarrollo del tabernáculo, cómo David se gozaba y danzaba, porque a un rey lo que le gusta, Omar, en su atmósfera es el gozo, es la alabanza, es la música, es obviamente, ya lo mencioné, es la danza, es la celebración, es la excelencia. Entonces, delante de un rey no puedes tener desorden, ni mediocridad, ni alá y se va, ni no, es orden. Por eso Dios es un Dios de orden. Cuando hizo la creación, hizo cosa por cosa, día tras día hacía cosas diferentes en ciertas áreas. Cuando estipula el tabernáculo, lo estipula de tal manera que hay una organización, un orden para cuando desde afuera del tabernáculo hasta que llegara allá al altar, había un orden, había una transición, que pasara un proceso. Entonces es lindo mencionar nuevamente el Salmo 100. Dios quiere que entremos a su casa con acciones de gracias, ¿verdad? Gracias, Señor, gracias por el día, gracias por lo que estoy bien, gracias porque estoy pasando, qué sé yo, todas las situaciones adversas que un ser humano puede pasar, pero yo sé que tú no eres ajeno a mi vida, yo sé que tú sabes todas las cosas. Yo no sé cómo estoy de pie, pero te doy gracias porque tú sí sabes cómo estoy de pie. En mí no tengo fuerza, pero yo sé que tú me las aumentas, Señor. Yo no sé cómo estoy parado, tengo fuerzas ahorita, pero yo sé que eres tú en mí, Señor. Gracias. Acciones de gracias al entrar por las puertas cuando entramos al santuario. Leemos Salmos de David, lo conocemos como un salmista, Omar, pero en los tiempos de David no existía el templo. No. Pero cuando leemos los Salmos nos imaginamos que David está en el templo. Sí. Pero David no tenía templo. No. Él quiso construir templo y dijo, no es justo que yo viva en una casa adornada, en un palacio maravilloso, y Dios habite ahí en una tienda, la presencia de Dios está en una tienda. Sin embargo, Dios le había dicho y nos enseña la Escritura que Dios no puede habitar en casa, ¿verdad?, hecha por manos de hombre. Porque aún los cielos de los cielos, dice el profeta Isaías, no pueden contener a Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a vivir en una casa? Dios, con tal de estar entre nosotros, dijo, edifíquenme algo ahí, ¿verdad? Algo visual, algo palpable, donde ustedes sepan que yo estoy ahí. Entonces es el Dios extraordinario que después Salomón, bueno, después de aquel tabernáculo en los tiempos de Salomón, él lo convierte en un templo, ¿verdad? Ahora sí edificó conforme al diseño de Dios, de oro puro y de piedras preciosas, en fin. Ahí siguió el curso de la historia hasta el tercer templo por allá, en el cual en los tiempos de Jesús, aquí los discípulos le dicen a Jesús, mira el templo qué hermoso, el templo de Herodes que lo amplió en sus plazas, y Jesús le dijo, bueno, es muy hermoso, pero de esta construcción de este hermoso templo, ¿verdad?, no quedará piedra sobre piedra, y posteriormente es destruido, a lo cual todavía estamos esperando la reconstrucción del tercer templo, en donde nuestro Señor Jesucristo se sentará como rey para reinar a las naciones, ¿verdad? Pero es extraordinario. Pero volvamos a la esencia de que nosotros como iglesia somos responsables de cuidar la atmósfera para que el rey se mueva. El rey le gusta la música, le gusta la celebración. Entonces, ¿por qué hay muchos que no tienen música? Si Dios es un rey. Sí. Y a esos que no les gusta la música, ciertamente en su oración o cuando hablan con alguien o comparten o predican o lo que sea, hablan, entonces que Él es rey de reyes, señor de señores, pero a un rey no le gusta la seriedad.
No, el rey le gusta la fiesta, la celebración. Me recuerdo que... El esplendor. El esplendor, cuando se construyó el Palacio de Versalles en Francia, grandísimo, enorme. El rey puso ventanales por todos lados porque quería que el sol entrara por todos lados, espejos por todas las paredes. De hecho, se le conoce como el Rey Sol, porque él quería que todo brillara y él quería brillar. El esplendor era su prioridad. Sí, sí. Y cuando fue la apertura, por así decirlo, duraron meses las fiestas, porque trajo a reyes, a gente de todo el mundo para que vieran lo esplendoroso de su palacio. Claro. Había fiestas, se mataban animales diariamente, y nuestro Dios es un Dios esplendoroso, le gusta la celebración, la algarabía, el gozo, el júbilo, el cántico, todo lo que como rey él disfruta, y nosotros como sus siervos, como súbditos, como parte de su reino también podemos darle a él, provocar esa atmósfera. Pero nos pasa a veces, pastor, que hay personas que dicen, es que a mí me gusta la palabra, así que yo llego a la mitad del servicio cuando ya pasó el tiempo de la alabanza. Correcto. Entonces, ¿dónde quedó la parte de entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza? Sí, es que son tantas cosas que ignoramos en la vida cristiana, man. Por eso iniciamos diciendo, ¿no? A medida de que, o cuando ya vamos conociendo y entendiendo cosas, ya estamos terminando la vida. Y aún así la palabra de Dios. Pero es interesante porque un rey cuida el ambiente, cuida la atmósfera. Y para cuidar la atmósfera, Salomón colocó músicos, colocó salmistas, adoradores, cantores, coros. Los estableció las 24 horas por turnos. Y una y otra vez encontramos en los salmos la orden para los músicos, para que tocaran, para que alabaran, los cánticos que ellos hacían. No los sabemos nosotros a pronunciar, pero son salmos graduales que ellos iban cantando mientras subían por las gradas al templo. Entonces nosotros no sabemos cómo va esos coros, musicalmente, rítmicamente, no sabemos, melódicamente, los desconocemos. Pero, ¿por qué razón hace eso Salomón? Porque Salomón fue rey. Él entiende que como rey, a él le gustaba el esplendor, la música, la alabanza, y eso protege el ambiente, la atmósfera del rey. El rey está contento. Entonces nosotros nos olvidamos de la música, de la alabanza, y como bien mencionaste, decimos, bueno, es que yo voy por la palabra, ¿verdad? Y nos equivocamos, porque al rey le gusta eso, y Salomón estaba preocupado en mantener la atmósfera del templo, de la casa del Señor, bien. ¿Para qué? Para que el Señor estuviera, digamos, contento, a gusto, porque si Dios es rey, entonces tenemos que actuar conforme a eso. Y la celebración no faltaba. Cuando dedicó el templo, 7 días de fiesta, de sacrificios, de danzas, de cánticos, de celebración, de coman, beban, esto, aquello y lo otro. Cuando David incluso mete el arca a Jerusalén, posteriormente cuando la recogen de Obed-Edom, de la casa de Obed-Edom, va hacia Jerusalén con el arca, y él hace todo lo que tiene que hacer primero. Celebra con la gente cuando llegaron a Jerusalén, danzan, celebración, comida, júbilo, música, algo extraordinario. Ya cuando toda la gente se va, es decir, se acabó la fiesta, él también se va a casa, y entonces lo espera la esposa Mical, lo espera en la puerta. ¡Ah, qué bonito! Qué bonito. Bueno, aplausos al rey. Míralo, ¿cómo andabas? Mira cómo andabas ahí. Ahora sí, chequea el Facebook para que es cómo está. Sí. Entonces, qué extraordinario, sí, muy bonito. Qué bien quedaste bailando ahí enfrente. Y como castigo, bueno, la historia es hermosa, y como castigo esa mujer no tuvo hijos. Dios no le dio hijos. Entonces, ¿por qué? Porque a Dios le gusta la danza, la celebración, la música. Eso cuida la atmósfera. Por eso entremos por sus puertas con acciones de gracias, y por sus atrios, ¿cómo? Con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es grande. Y comienza el salmista a desarrollar el lenguaje que quería transmitirnos. Entonces no entramos con murmuración, no entramos hablando, no entramos para ver a quién vemos. No. ¿Por qué? Porque Dios está en su templo, Jehová está en su santo templo. Dice el profeta, calle delante de él toda la tierra. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay un momento en el cual se calla, hay un momento profundo en la adoración, es decir, el lugar santísimo, en que el sacerdote simplemente entraba y hacía el oficio calladamente.
y la presencia de Dios se manifestaba. Cuando Dios se manifestaba, todo el mundo caía y los sacerdotes tenían que salirse incluso porque no soportaban la gloria de Jehová allí. Entonces es interesante todo esto para nosotros, que lleguemos a una comprensión un poco, no conociendo en su totalidad, porque el tiempo, bueno, el tiempo vuela. No alcanza, Omar. Mientras está platicando, yo ya estoy disfrutando y al mismo tiempo estoy haciendo memoria. En cada área se desarrollaba algo. ¿Sí? En el atrio sucedía algo. Sí. Antes de pasar a la siguiente tenía que suceder otra cosa. Correcto. O sea, era por etapas, era por orden, hasta llegar al lugar santísimo. Sí. Pero ya debían venir preparados desde antes. Sí. Entonces cuando llegamos a la presencia de Dios y venimos, por ejemplo, a un servicio, el tiempo de alabanza y el tiempo de adoración es nuestra preparación para recibir la palabra de Dios. Correcto. Entonces es muy importante. Y ahorita mientras conversamos, me acordaba también de aquel hermoso canto que dice, Señor, llévame a tus atrios. Y narraba al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Y íbamos en ese canto detallando cómo queríamos llegar a ver el rostro de Dios, a llegar a la presencia de Dios. Y era uno de los coros que nunca se me ha olvidado. Está largo, pero nunca se me ha olvidado esa letra de cómo era nuestra actitud. Y ahorita que lo conversa me viene a la mente y digo, eso ya lo teníamos antes, pero lo perdimos. Sí, lo perdimos. Pero ese es el tiempo de recomponer las cosas y volver a esa esencia, a esta atmósfera de venir delante de Dios con una actitud, con un deseo, con una pasión por recibir de Él. Así es, bien lo mencionas, es el protocolo, es algo progresivo en la vida de la persona, en preparación a lo que vendrá. ¿A qué venimos, por ejemplo? ¿A qué acudimos a un templo? Queremos oír que Dios nos hable, vamos a oír la palabra de Dios, bien lo decimos, la palabra de Dios. Que Dios tenga una palabra para nosotros. Tal vez no todo lo que se dijo es para nosotros, se aplica. Pero hay algo por ahí que nos va a hacer recordar cosas, o que Dios nos va a hablar, nos va a confirmar, nos va a profetizar, nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a fortalecer, qué sé yo, nos va a direccionar. Hay tantas cosas que Dios hace por medio de su palabra. Pero por eso es el protocolo. Cuando uno va a estar ante un rey, mencioné la reina de Inglaterra, la reina Elizabeth de Inglaterra, también existe el protocolo real. No porque la persona o digamos, personas por ahí, digamos, tal vez de algún nivel artístico o poder social o qué sé yo, van al palacio, miran a la reina. Mucha gente puede ir al palacio, admira los guardias, admira muchas cosas, la belleza, todos los cuartos que hay, en fin, lo que hay ahí, pero no pueden ver a la reina, porque para ver a la reina hay un protocolo real que tienen que enseñarles para posteriormente llegar a donde está la reina. Es lo mismo con el Señor, a la vez es práctico y a la vez es profundo, pero todo representa a Cristo y es el simbolismo también de Cristo y es el simbolismo de la iglesia en preparación, en actitud, para cuando vengamos acá comencemos a darle gracias, y que empecemos a alabar su nombre con alabanzas, a alzar nuestras manos. De hecho, Salomón o los hijos de Coré también le decía a los cantores, ustedes que les toca el turno en la noche, alcen sus manos, ustedes que están en el santuario, alcen sus manos y bendigan al Señor. O sea, hay un recordatorio constantemente a aquellos que tienen el privilegio de estar en el santuario. Ahora, dichoso el hombre, dice el Salmo, que tú atraes a ti para que habite en tus atrios. O sea, es extraordinario para que habite, para que more, para que viva, para que esté ahí. No para que visite. Yo puedo ir allá al Buckingham, al castillo de la reina Isabel, pero voy de visita, no me va a querer que me quede allí. No me van a dejar. Pero Dios sí, Dios quiere que te quedes. Dios te atrae a los atrios para que tú vivas en su presencia. Pero no se nos olvide que hay digamos, protocolo, hay orden. ¿Para qué? ¿Para qué es la orden? Para bendecirnos a nosotros. Por eso nosotros tenemos como responsabilidad cuidar de la atmósfera para que Dios se mueva. Porque, segundo aspecto mencioné, porque un rey contento, alegre, feliz, comienza a dar cosas.
su generosidad Género, se ¿no? extiende. Ujú. Sí, por eso se le llama en algunas ocasiones su graciosa majestad, porque Ajá. es gente que tiene gracia hacia los demás. Ujú. Y en esa gratitud que uno llega, es la gratitud con la que el rey responde. Sí. Bueno, son cosas Sí, que sí. se utilizan en el lenguaje real, Sí, sí. Ajá. pero es como los representantes de otras casas reales o de gobiernos llegan con un presente, y la reina o el rey siempre tiene algo, ya nada más llama a su súbdito y le dice, preséntale algo al rey. Sí, sí, sí. Y lo encontramos también en la Biblia, donde se enviaban tesoros entre ajá. ellos. No eran pequeños regalos, eran cosas grandiosas, diamantes, piedras Costosos. preciosas. Y el Señor quiere bendecirnos, pero depende de la actitud con la que venimos delante de Él. Si yo vine con manos vacías, pues me voy a ir con las manos vacías. Sí, sí, sí. Pero si yo vengo con mis manos de adoración, con una actitud de adoración, con una actitud de rendición delante de su presencia, con una actitud en la cual vengo a proclamar su grandeza, su belleza, voy a salir bendecido y enriquecido espiritualmente de parte de Dios, porque Él, su anhelo y su deseo es darme. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y por eso al rey le gusta la danza. O sea, la atmósfera tiene que estar adecuada para proteger la actitud del rey. Si yo protejo la actitud del rey, proteger es que todo esté bien, que todo esté en orden y que todo se haga conforme el rey quiere. No conforme yo quiero o me gustaría, no, sino conforme el rey ha establecido que quiere las cosas. Sí. Entonces, ahí es donde nos equivocamos, porque nosotros somos los que queremos hacer y hacer y hacer, y no nos preguntamos qué el rey quiere, cómo al rey le gusta. A mí no me gusta la música, pero pues al rey le gusta. Al rey le gusta. Pero yo no, coro pero de ángeles, pero pues a mí no me gusta, entonces no va a haber música. Entonces ya no estoy sirviendo al rey, me estoy sirviendo a mí mismo. A mí no me gusta la danza, pero si al rey le gusta, pero es que a mí no me gusta la danza, entonces no hay danza. ¿Sí? O me voy para otro lugar porque aquí danza. Aquí danzan. Entonces sí. Hay tantas cosas que nosotros podemos enumerar, porque hay muchas cosas para enumerar en un protocolo real, o dentro de la atmósfera que protege la actitud del rey. Para mantener al rey contento había celebración, había danza, había gozo, había alegría. Bueno, qué sé yo, fiestas, ¿verdad? De todo tipo, tanto recibir dignatarios de otros lugares, extranjeros que venían, conocían la dadivosidad del rey, la generosidad, el esplendor del rey. El rey siempre quiere lucir su esplendor, ¿verdad? Sí. Eso es extraño. Entonces, hay muchas cosas o principios que podemos comentar y cómo aplicarlo. Lo que pasa es que Dios nos bendice, Omar, por su misericordia. Por su gracia. Por su gracia, simplemente su misericordia. Le place bendecirnos a pesar de que no venimos con la actitud correcta a veces. Correcto. Entonces yo llego a la conclusión, cuando más medito en esto y le doy vueltas y le doy vueltas, digo, Señor, tú nos bendices por tu gran misericordia. Sí. Como dijo el profeta, porque nunca decayeron tus misericordias. De otra manera hubiéramos sido consumidos. Y sin conocimiento el pueblo se extravía. El pueblo se desvía, el pueblo se pierde, ¿verdad? Sin conocimiento, sin profecía, el pueblo se descarría. Y de pronto estamos descarriados creyendo que estamos sirviendo al Señor y no hemos conocido al Señor. Entonces, ¿qué ama Dios de nosotros? Dice el profeta, que me conozcan. Entonces, es un llamado para todos. Tenemos que conocer cómo Dios es. Si nos estamos sirviendo a nosotros mismos o le estamos sirviendo a Dios. ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dice lo demás? Pero ¿qué dice Dios al respecto? Entonces, llego a mi propia conclusión de que Dios nos bendice solamente por su santa y bendita misericordia. Porque cuando llegamos al Evangelio, Dios nos, ¿cómo diré? Dios nos apapacha. Somos como los hijos, ¿cómo se llaman los hijos que le dan todo, Omar? ¿Cómo le decimos a nuestro pueblo? Sí, Dios nos consiente, vaya, Dios nos consiente. El apapachado de papá. Sí, Dios nos consiente, venimos en necesidad, Dios nos resuelve cosas, casos, Dios hace muchas cosas, pero a medida que pasa el tiempo, tiene que haber un crecimiento en nosotros y de entendimiento hacia la vida, de que los tenis que papá nos compraba costaban,
de que la ropa que Sí. mamá nos compraba costaban. Y en la vida cristiana no, queremos seguir nada más pidiendo y responsabilizando a Dios. Cuando uno crece, uno es responsable de conocer a Dios para poder recibir de Él. Por eso están los procesos, los protocolos, la organización que Dios dejó, tanto para su iglesia, y obviamente desde que le citó todo eso a Moisés para el tabernáculo. ¿Por qué? Porque cuando ya sus hijos crecen, sus hijos son responsables de dar fruto, de fructificar, de conocerle, para recibir. Ahora nos cuesta más. Antes no, Dios todo nos daba. ¿Por qué? Porque estábamos niños en el Evangelio. Pero ahora que crecimos, tenemos mucho conflicto para poder conocer más de Dios o tener revelación de Dios o que Dios nos responda o que Dios haga algo por nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere, llega la etapa en la cual el hijo tiene que ser responsable de su fe y responsable de conocer a su Dios. Es extraordinario. Pero, Nuestro privilegio con Dios llega el momento que se convierte también en responsabilidad, pero porque Dios quiere enseñarnos esa responsabilidad para que podamos ser de bendición también para otros y que lo que hemos recibido lo valoremos. Porque si no vamos a seguir pidiendo y no nos vamos a cansar. Y Dios en su infinita misericordia nos va a seguir dando. Sí, sí. Pero si no sabemos administrarlo, no sabemos valorarlo, no Correcto. sabemos cuidarlo, entonces ¿de qué nos sirve tanta bendición de parte de Dios? Si no le estamos, por ejemplo, siendo agradecidos, si no estamos compartiendo con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces es como mejor te mantengo quieto, te dejo en paz, así y listo. ¿Sí? De todas maneras tienes todo lo que te he dado. Pero no, Dios no se cansa, Dios tiene un corazón enorme, generoso, corazonzote, que nos bendice a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras caídas, nos sigue bendiciendo. Pero Él busca que haya una responsabilidad nuestra. Correcto. Entonces asumimos o podemos concluir que hay dinero que no tenemos porque Dios ya no nos quiere dar, porque ya nos dio y no fuimos responsables. Porque Él quiere que seamos responsables. Hay bienes que podríamos tener que Dios no ha permitido que lleguen esos bienes a nosotros porque no podemos administrarlos. Hay muchas capacidades que le estamos pidiendo y no llegan a nosotros porque no hemos utilizado las que nos ha dado. Entonces hay muchas cosas que Dios, digamos, que Dios detiene para que no lleguen a nosotros, ¿verdad? Sí. Sin embargo, su promesa es que las bendiciones nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Entonces, ¿por qué no nos alcanzan? Porque nos ha faltado comprender que es de Él todas las cosas, que Él tiene un orden, que Él es un Dios administrador, que Él es un Dios obviamente de orden y no de desorden, que Él es un Dios que cuida las cosas, que Él es un Dios que desde el principio que puso a Adán en el huerto, le dijo administra el huerto, ¿verdad? Administra el jardín, administra todas las cosas, multiplícalas, reproduce, produce, en fin, muchas cosas. Entonces Dios lo puso de una vez a administrar. Y nosotros no administramos el tiempo, batallamos en administrar nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros recursos, ¿verdad? Nuestro dinero, nuestros dones. Bueno, todo batallamos, estamos en una batalla continua. Una batalla constante sí, entonces, en administración. Sí, Omar, entonces yo me doy cuenta que hay algo muy valioso que Dios quiere que administremos, que es los recursos y el tiempo que nos da. Son dos cosas que yo podía, digamos, concluir ya con esta transmisión, que Dios nos responsabiliza del tiempo, que lo aprovechemos bien, y los recursos. Son dos cosas que el hombre o el ser humano tiene que aprender a manejar. Manejar los recursos y el tiempo. Son cosas difíciles. Difíciles de entender, de asimilar y de hacer. Porque queremos ser nosotros los que tenemos el control de las cosas. Es que yo quiero hacerlo, yo puedo hacerlo, yo voy a hacerlo, y se nos olvida que es Dios quien nos da todas esas habilidades. Tenemos algunas peticiones de oración que queremos aprovechar en esta mañana. Nos pide Daniel Segovia por su hermano José. Está un poco mal de salud. También nuestra hermana Maggie nos pide por la viuda de su sobrino para que tenga fortaleza
Ellos se encuentran en Los Mochis. Y nuestra hermana Esther nos pide oración también. Nuestra hermana Maggie nos pide oración por las familias de México por un accidente que sucedió. Se desviaron las vías del tren y hubo pues bastantes daños. Nuestra hermana Esther nos dice oración por Génesis, que se encuentra hospitalizada. Son algunas de las necesidades que nos dejan esta mañana y vamos a estar orando juntamente con ustedes. Sí, oramos. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos a José, que le ha llegado por ahí y no sabe si es una alergia, alguna reacción de su cuerpo al tiempo, a la temporada. No sabemos, pero tú eres poderoso, así como sanaste a aquella mujer, a suegra de Pedro, de una fiebre muy alta que tenía. Tú también te interesas por las cosas mínimas, Señor, del cuerpo. En el nombre de Jesús te pedimos sanidad por este hombre llamado José. Te doy gracias de antemano por su sanidad. Gracias por la sanidad de Génesis también, para que tú obres en ella, en su cuerpo, Señor, y restablezcas todo su cuerpo, todos sus órganos, Señor. En el nombre de Jesús, venga a tener salud y esté bien en este tiempo, Señor, para que pueda continuar con su vida y sobre todo con tu propósito, Señor, para que ella te conozca, te sirva y se enamore de ti también. Y por todas las personas, Señor, que sufrieron pérdida de seres queridos también por allá en México, en ese accidente, ese desastre que hubo. También te rogamos por las familias para que tengan paz, para que tengan el consuelo que se necesita en este momento, la fortaleza de parte de tu Espíritu Santo. Te doy gracias porque tú estás en todos lados, pero allá donde se te honra, donde se te invoca, ahí te haces presente. Te pedimos también por toda la situación allá en la India y países que están padeciendo mucho también por la epidemia, que tu misericordia que sobreabunda en nuestros tiempos, Señor, sea abundante en la vida de este país hermano allá en la India. Y por cada persona, por nuestros gobiernos, por cada persona también que tenga alguna necesidad y enfermedad, te pedimos que tu mano de poder y tu gran misericordia que nunca se acortan, sea con ellos, Señor, y les traiga salud donde quiera que estén. A nosotros también cuídanos, guárdanos y te agradecemos por tus amplias y muchas misericordias. Ayúdanos que cada vez que entremos por las puertas del santuario podamos entrar con acciones de gracias, que podamos alabarte, que podamos bendecir tu nombre porque tú eres grande, Señor, y tu misericordia es para siempre, que podamos gozarnos, alabar, celebrar, que haya música, que haya danza, que haya regocijo, para que el ambiente del Rey sea propicio al Rey, y el Rey contento da dones y es abundantemente generoso para con su pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy gracias. Amén. 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 Bueno, se nos ha ido el tiempo. Esto está muy sabroso, muy delicioso. Gracias a Ramón Sábano, nuestra hermana Magda Reyes, nuestra hermana Maggie, Daniel, nuestra hermana Esther, José Barrios, Liliana Anaya, Nicolás Acota, Elizabeth, Alma Félix, Estela Vargas, todos que se han conectado con nosotros esta mañana. Gracias por haber estado ahí del otro lado de la pantalla y estar compartiendo con nosotros este tiempo de oración y este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Recuerde que hay que venir a la casa de Dios, a la presencia de Dios con un corazón alegre, gozoso, con una actitud dispuesta para alabar al Rey de Reyes. El próximo domingo continuamos con nuestro servicio a las 9 de la mañana, lo esperamos. No se quede en casa. Si usted por alguna razón no puede asistir, bueno, seguimos transmitiendo nuestros servicios online. Termina el servicio, termina el mensaje y ahí se corta la transmisión, pero aquí sigue un ambiente, un tiempo precioso, así que tal vez usted recibe solamente una parte y se pierde del mover que hay aquí en casa, así que yo le animo y le invito a aquellos que pueden asistir, vengan a la casa de Dios, sus puertas siempre estarán abiertas para que usted venga a deleitarse en su presencia. Pastor, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, así que bueno, vamos a proteger la actitud del Rey, como con celebración, con danza, con alegría, con música, con alabanza, con adoración, con reconocimiento a lo que Él es. Él es Rey, no podemos estar sin música, sin celebrar, sin estar contentos, sin estar gozosos, sin estar celebrando, sin agradecerle. No, si Él es Rey, entonces tenemos que actuar conforme a eso. Son los protocolos del reino de los cielos. Así que bueno, bendiciones, hasta la próxima, Dios los bendiga y los guarde. Hasta luego.